Hola amigos de Oner Ediciones, estamos en una entrega aquí novedosa y nueva. Este 2025 hemos comenzado el año calentitos y lo digo porque nada más comenzar el año y empezar a poner el pie casi sobre los Reyes Magos, nos hemos encontrado con la noticia que cruzaba en todas las partes de Internet, sobre todo en YouTube, donde se describía una situación horrenda, una situación en la que los medios de comunicación, pues que están al acecho de la información sin politizar, informaban de que había habido una connivencia en el delito de trata de blancas, de violaciones en el Reino Unido. ¿Cómo se describía este hecho? Se describía el hecho con que, pues había una trama en la que personas organizadas se preparaban para hacer que chicas blancas tuvieran la oportunidad de ir poco a poco tomando confianza con la red, una red de personas que al final terminarían explotándolas sexualmente, violándolas y haciendo de ellas, pues simple y llanamente, trozos de carne en manos de desalmados. Todo esto se centraba en una información de un periodista de la GB News, que es Gran Bretaña News, en la que descubría la situación porque, pues él se había tomado la molestia de determinar en qué medida pues hechos delictivos a lo largo de todo el país meridional y norte pues se habían dado en circunstancias semejantes y en ciudades diferentes. Todo esto está perfectamente relatado en los distintos vídeos que les hemos ido colocando a lo largo del artículo para que ustedes puedan leerlo, verlo y además con la información precisa. Y esto era pues previo a, como digo, a los Reyes Magos. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que la información se agolpó durante todo el día dando información y luego tirando de las redes sociales llegamos a una entrevista de un tal Tommy Robinson que pues describía la situación en la que se encuentra Inglaterra con respecto a la inmigración. A los inmigrantes que, pues para todos los que hemos pisado esa tierra desde hace años, conocemos y sabemos que la inmigración pakistaní hindú en Inglaterra ha sido mucha desde siempre. El que habla, pues tuvo la oportunidad de tratar con palestinos, con brasileños, con pakistaníes y con hindús desde hace pues prácticamente la primera vez que pisé Inglaterra, desde el año 1989. Eso hace que Inglaterra sea una tierra de una diversidad étnica importante. Pero la cuestión está en que cuando uno se adentraba en estas noticias que han ido salpicándose a lo largo del 5, 6 y 7 de enero, nos hemos encontrado con que esa noticia estaba, por desgracia, ya casi pasada, porque hemos encontrado pues reportajes y documentales de más de una hora o de media hora o de 3/4 de hora hablando sobre este tema. De hace 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, que es un hecho que de alguna forma los medios de comunicación no de la más media, sino siempre dentro de las redes sociales y dentro de YouTube, pues estaban informando de esa situación. Esa situación que en los últimos días pues apuntaba que los laboristas habían dado carpetazo y que no querían saber absolutamente nada de ese tema porque ese es el granero de votos, el caladero de votos donde debe ser, según decía un comentarista de la prensa de GB News,
que es el caladero de los laboristas. Y frente a esto, la realidad es que nos hemos encontrado con que en X el líder del Partido Laborista decía que todos aquellos que se atrevan a mencionar el hecho de la migración como un hecho delictivo en cuanto al tema de las violaciones, que parece ser que todos los que están implicados en esa situación de violación, de tráfico sexual y de banda organizada para el tráfico sexual son pakistaníes o relativos a la inmigración. Bien, pues lo que decía el líder laborista es que todos aquellos que quieran o que repitan este hecho, pues están haciéndole el juego a la extrema derecha o quieren ser extrema derecha o son extrema derecha. Tanto es así que de un hecho 4, 5 y 6 de enero, que era prácticamente hablar y pensar en un tema claramente de social, de violencia social, de violencia de género, porque evidentemente toda esta violencia sexual está dirigida hacia mujeres y mujeres blancas, pues se ha convertido en un hecho político. Un hecho político de tal envergadura que hoy nos hemos encontrado en que La Vanguardia, día 7 del 1, hace un alegato contra Donald Trump y contra Elon Musk. Porque Elon Musk es el que ha liderado su campaña de que se haga justicia. Y ya saben que desde los altercados que hubo en Inglaterra entre junio y julio, esa situación se ha llevado a la situación de que Elon Musk es una persona que el gobierno británico laborista lo ha tildado de persona non grata para el gobierno actual inglés. Y dice así, vamos a releer un poquito la noticia de La Vanguardia porque es curiosa. Dice, a pocos días, Eusebio Val, Rafael Ramos, París, Londres, corresponsales. Dice, a pocos días de que Donald Trump vuelva a instalarse en la Casa Blanca, crecen las voces de alarma y de indignación, entrecomillado, entre los líderes europeos por las agresivas injerencias de Elon Musk. Elon Musk aquí lo que estaba haciendo fundamentalmente es dejar claro que, la idea es que todos estos sucesos que han ocurrido en Inglaterra tengan unas consecuencias a nivel político. Evidentemente Elon Musk no es una persona americana, no es una persona inglesa, no es de Gran Bretaña. Es el propietario de Tesla y tiene el control de X, la antigua plataforma Twitter. Elon Musk lleva tiempo actuando en la plataforma, dirigiendo la libertad de expresión y sobre todo haciendo que la opinión y sus opiniones tengan un peso relevante. En La Vanguardia aparece el comentario contra Elon Musk, contra Donald Trump y dejando claro que los líderes europeos todos están en contra y fervientemente en contra de lo que está planteando Elon Musk. Incluso Macron, que invitó en la inauguración de la nueva Notre Dame a Elon Musk, porque allí lo vimos, también ha hecho su comentario de que no era posible continuar con esa situación. Esa situación que lleva a que, incluso el enfrentamiento dentro de las redes sea más que notable. Pero, ¿por qué todos los ataques se han centrado en el hecho fundamental de que Elon Musk escriba un tuit y haga opinión dentro de X cuando hay muchas otras voces que opinan lo mismo que Elon Musk? Evidentemente porque el poder que tiene Elon Musk por su capacidad de empresario, además un empresario de éxito, no de éxito económico, sino de éxito de soluciones y de productos, le hace tener una relevancia importante. Pero lo que nos asombra es que el hecho que hay debajo y que nos despertó el día 5 y 6
de enero con respecto al crimen organizado dentro de Reino Unido, pues nadie lo cite. Es decir, hay muchos vídeos, documentales, reportajes, donde hablan, y además de televisiones como la Televisión 4 inglesa, donde hablan y explican perfectamente la situación que tiene la situación que tiene el Reino Unido con respecto a la violencia sexual que están sufriendo personas, mujeres blancas, que se encuentran en franca debilidad, es decir, personas con desamparo económico, sin trabajo, con problemas de drogas y viviendo en suburbios. Esa es la realidad. De todo eso no existe nada en ninguna página. Es más, ha quedado tan sepultado por el hecho vigoroso con que han reaccionado los medios de comunicación, prensa y televisión oficiales del gobierno oficial español, que llama la atención. De alguna forma, podríamos decir que la idea principal de este problema está en el núcleo del conflicto, ¿no? Y el núcleo del conflicto está entre una figura que es Elon Musk y Nigel Farage, que es el líder del movimiento reformista inglés, que busca un cambio político profundo en el Reino Unido y que su objetivo es tomar el poder político para implementar reformas que reflejen necesariamente la población común. Pero Elon Musk pues ha planteado que este hombre político, Nigel Farage, no es el adecuado, que tendría que ser más extremo. Realmente eso nunca ha salido de la boca de Elon Musk. Lo que dice Elon Musk es que esas soluciones que plantea Farage no son suficientes. También tenemos la persona que es Tommy Robinson. Tommy Robinson, que simboliza pues la lucha por las causas específicas y la voz que de alguna forma busca justicia en casos concretos. Tommy Robinson es un hombre polémico, pero Jordan Peterson lo ha entrevistado y lo hemos escuchado en la entrevista de Jordan Peterson en junio pasado del 2024, y la realidad es que lo que hace Tommy Robinson es describir situaciones que pocos de nosotros estaríamos en contra de lo que describe. Porque lo que describe es una situación, pues, entre comillas, caótica dentro del Reino Unido por ausencia de actuaciones del gobierno a la hora de construir una sociedad. Por lo tanto, no debemos pensar que, como dice La Vanguardia, existe pues un conflicto entre las figuras de Farage, Musk y Robinson, sino que los tres están buscando un elemento común, que es buscar una situación de justicia y una corrección suficiente para que las injusticias sociales puedan permitir la construcción de un sistema político más equitativo. Ese es, de alguna forma, el intento. Claro, la colaboración entre las figuras como Musk, Farage y Robinson, pues de alguna forma serían esenciales para alcanzar ese cambio político y social, porque son tres figuras que simbolizan tres elementos fundamentales para que los ciudadanos, que son los que tienen el rol principal y clave, pues puedan llegar a alcanzar y se promueva políticamente esas reformas que lleven a un orden de justicia mayor, o que lleven a un orden de justicia o que lleven a un orden mayor. Evidentemente eso parece que es imposible si no se tiene unos objetivos comunes, y para lograr objetivos comunes normalmente siempre es necesaria una disciplina que tiene que venir de la mano, pues, de buscar unos puntos de encuentro. Y parece ser que los puntos de encuentro podrían ser garantizar que la justicia haga su trabajo con las víctimas y que se pueda vivir en una sociedad donde haya libertad de expresión, donde se promuevan cambios políticos a través de reformas que pueda llevar incluso
a devolver el poder a los británicos, es decir, al pueblo británico. Porque no nos olvidemos que la teoría de la democracia, tal y como la tenemos establecida, por medio de partidos, pues los partidos políticos actúan ya no como elementos que escuchan, que sean permeables a la sociedad, sino que lo que hacen es actuar determinando qué elementos dejamos que la sociedad pueda mover y qué elementos no. Con lo cual, apoyar a los ciudadanos es algo fundamental por medio de la expresión, por medio de la libertad de expresión. Y que tienen que tener estos ciudadanos una retribución, una recompensa por el esfuerzo de luchar en una sociedad que sea del bien común, construir un sistema justo y, por lo tanto, alcanzar una sociedad mejor, más equilibrada. Elon Musk, pues todos sabemos y entendemos que provee una plataforma que permite la libertad de expresión que no autorizan en muchos casos los gobiernos. Incluso están tentados permanentemente de cerrar la plataforma. Recuérdese que China lo hace. Es decir, China tiene un control férreo sobre las redes sociales, pero claro, ¿Europa es China? ¿Nosotros somos una dictadura comunista en Europa? ¿O vivimos dentro de unos territorios donde hay libertad y hay una democracia y hay una posibilidad de expresión libre? Nigel Farage es un político que busca transformar el sistema político británico mediante reformas con el objetivo de devolver la grandeza a su país. En ese sentido, pues todos buscamos lo mejor para nuestro país y que nuestro país sea más fuerte, más. Muchos lo han tildado de euroescéptico, pero lo cierto es que quien no puede ser euroescéptico en una situación en que tenemos que seguir normativas europeas, que en algunas ocasiones los más tontos somos capaces de sacar 3 objeciones a las normativas que nos proponen. Y luego está Tommy Robinson, que es pues una persona que lucha contra las injusticias, las intenta poner en evidencia en las redes sociales y busca que no exista restricciones a la libertad individual ni de expresión. Que Tommy Robinson pues ha llevado encima pues el encarcelamiento. 18 meses de cárcel por utilizar expresiones que la ley británica ha decidido que son susceptibles de 18 meses de cárcel. 18 meses de cárcel. Oyen bien, ¿eh? Y en Inglaterra eso supone entrar en la cárcel por expresar su opinión. Claro, el tema es que en cuanto todo el mundo estamos hablando de temas que afectan a la migración, a las inmigraciones que sufre Europa, pues todos somos susceptibles ya de estar en el punto de mira. Porque el poder político ha decidido, algunos partidos políticos han decidido que es un tema intocable por parte de los ciudadanos. Es decir, que solamente si estás debajo de un paraguas de partido político puedes opinar sobre este tema. Si no, te tienes que callar. ¿Y allí qué tenemos? Pues tenemos que hubo una movilización ciudadana antes de verano en Inglaterra, donde hubo pues una participación violenta de una parte y de otra. Y se planteó una reforma política y apoyar movimientos como la reforma que busquen un poder político para implementar cambios continuos y que lleven a un balance social para una mejor convivencia entre las personas que están allí en Inglaterra. Eso es lo que tenemos. Quiere decir que tenemos ahora mismo una situación, la que vino de fondo, que es que un periodista inglés pone sobre la mesa un informe, una investigación, donde parece ser que hay miles, es decir, 1.400 víctimas de esta red de trata de blancas o de abusos sexuales sobre mujeres blancas jóvenes con condiciones de ser
de ser pues vejadas económicamente por trabajo, o es decir, personas vulnerables, personas débiles, y que han sufrido en sus carnes no solamente una situación de maltrato sexual de una vez, sino violaciones repetidas durante años. Y eso está publicado en YouTube, en vídeos diferentes que ustedes pueden ver tranquilamente y que nosotros les pondremos al final de esta aportación para que, si tienen ganas, puedan escuchar en vivo y en directo esas aportaciones de periodistas que hacen una información sobre el tema. Sobre este tema que es importante, porque no nos olvidemos que cualquier actuación dentro de Europa que se permita de forma consciente, pues es susceptible de ser repetida en otros países. Porque los movimientos sociales no se quedan en un país, sino que se trasladan y se mueven a lo largo de todo el continente. Esa es la situación. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que en un mundo tal y como está interconectado y marcado por cambios sociales muy profundos, la libertad de expresión se plantea como un pilar fundamental en las sociedades modernas. Sin embargo, su ejercicio es cada vez más complicado, más imposible, porque la influencia de las redes sociales es tan grande que los gobiernos temen absolutamente porque no sean capaces de dirigir a la población. Ese es el fondo. Las redes sociales es un espacio donde la voz de todos los individuos puede ampliarse o ser silenciada de manera arbitraria si los gobiernos lo deciden. Además, los partidos políticos, viendo que están perdiendo el relato, palabra muy utilizada aquí en España por el Partido Socialista y por el presidente de gobierno actual, Pedro Sánchez, pues tienen totalmente adherido a la piel el miedo de que no puedan controlar ese relato. Además, durante los últimos 30 años en Alemania, en Francia y en Inglaterra ha habido tal movimiento demográfico por medio de la migración que en muchas partes de tanto de Alemania como de Francia como de Inglaterra, pues el colectivo social que se maneja pues no es el más sencillo, porque hay una diversidad migratoria tan alta que en algunas ocasiones podría ser complicado el determinar cómo manejar esos grupos sociales en zonas territoriales concretas. Además, añadiendo que no son simplemente personas que hablan un idioma distinto, sino que hablan un idioma distinto, tienen una cultura distinta que después de 30 años las segundas y terceras generaciones están manteniendo, y además de eso tienen otra religión diferente. Aunque de alguna forma los partidos políticos y los políticos en Europa han decidido convertir Europa en una tierra laical, porque con eso creen que van a evitar el enfrentamiento si es que alguna vez existe. Entonces, esa libertad de expresión es fundamental en esta era digital, porque las redes sociales se han convertido en un espacio donde las ideas se debaten, se moldean, en ocasiones incluso se pueden llegar a censurar, y existen personas que, hartas del silencio, están utilizando las redes sociales para decir sus opiniones, y evidentemente el poder político puede utilizar toda su fuerza para silenciar y callar a esas personas que están utilizando las redes sociales para decir cosas que no les gusta en absoluto a los que están en el gobierno. Además, tenemos que las propias redes sociales, pues en los últimos 3 años han demostrado la capacidad de silenciar lo que las personas pudieran decir, de tal manera que plataformas como Facebook o YouTube o el mismo Twitter, en las manos de los dueños anteriores, silenciaban todo aquello que no les interesaba ni al gobierno de los Estados Unidos con el tema de pandemia o de otras cuestiones que no les interesara a ellos mismos.
y todos somos conscientes que trabajamos en redes sociales, que lo que vemos en la red social es solamente lo que se nos permite ver. Y al final, pues prácticamente lo que es más sano es que el movimiento de la red social sea orgánico. Es decir, yo conozco a 500 personas y que mi red social sea de 500 personas. Porque son las 500 personas que me conocen, pueden valorarme, pueden entender y pueden escuchar mi opinión como si estuviéramos tomando un café en una cafetería. Además de eso, tenemos la figura de Tommy Robinson, que podría ser el que se levanta como, bueno, pues el que opina públicamente, el que da su opinión y que pues a veces es acertada, a veces no. Y en este caso no ha debido ser acertada porque ha acabado con 18 meses de cárcel en Inglaterra. Y luego viene la censura de los partidos, de los gobernantes y la censura de las élites digitales. No lo podemos olvidar. Es decir, esa censura existe y es tan clara pues como cuando Gutenberg inventó la imprenta y se empezaron a imprimir 100 años después libros que tenían que tener la aprobación, una aprobación o eclesiástica o del gobierno o del rey. Y eso suponía que no todo el mundo podía publicar un libro a menos de que pudiera acabar en la cárcel o en la horca. No se podía difundir ideas que no estuvieran autorizadas, firmadas, real y con el sello real. Estamos pues en la misma situación, no nos engañemos. Tenemos más medios, otras tecnologías, pero estamos en la misma situación. El poder político puede perfectamente cortar y eliminar la expresión escrita y su difusión, en este caso digital. Claro, la transformación demográfica que ha ocurrido en Europa en estos 30 años, pues hace que, siendo un elemento que en principio pudiéramos aplaudir porque nos trae medios de tener una sociedad multicultural, pero claro, para que haya una sociedad multicultural es necesario que se fundan, ¿no? Pero claro, ¿cómo fundir unas sociedades tan diferentes como la europea con las sociedades de las personas que vienen de fuera, que la mayor parte en los países Alemania, Francia e Inglaterra, pues son demográficamente procedentes de tierras musulmanas, con la creencia musulmana, con costumbres distintas? Y además se ha demostrado que en estos 30 años, lejos de ir poco a poco entrando en la cultura europea, pues las segundas y las terceras generaciones pues la rechazan. ¿El por qué la rechazan? Pues podríamos buscar muchos argumentos y probablemente todos serían válidos, pero la realidad, el hecho, es que se demuestra de que esas terceras generaciones están rechazando la cultura europea y la forma de vida europea. Y eso que los europeos están, los gobiernos y los políticos europeos están intentando hacer una Europa sin religión, eliminando la cultura tradicional y la cultura de todos nuestros antepasados para que construir una especie de Europa de McDonald's, es decir, donde no hay chuletón, sino que hay hamburguesas y se come con la mano, no hay tradición culinaria, es una especie de sociedad plana. Eso es lo que se está pretendiendo. Y si bien este enfoque pudiera ser eficaz a corto plazo, pues tiene consecuencias negativas para la cohesión social. Debemos entender que esas identidades étnicas pues están creando tensiones entre comunidades pequeñas o medianamente pequeñas, porque permanentemente todo el mundo se percibe como distinto. Para los que hemos sido inmigrantes, hemos estado como inmigrantes, es decir, fuera de nuestros países, pues sabemos lo difícil que es integrarse en una sociedad. Y es difícil porque existen muchos elementos que te hacen distinto, ya no solamente el lenguaje. Hay otros elementos, porque como a veces digo, yo me encuentro mucho más en casa en Inglaterra o en Irlanda
siendo que hablan inglés y yo no soy un gran dominador de ese idioma, pero toda su cultura, su forma, su bagaje, pues culturalmente me identifica a mí y puedo entender gestos incluso sin palabras. Pero ¿qué ocurre cuando hablo el mismo idioma pero culturalmente soy distinto? Soy distinto porque procedo de una sociedad tribal diferente, étnica diferente, y me cuesta entender por qué esos elementos sociológicos y elementos de cohesión entre personas no los comparto, no los llego a compartir. Pues evidentemente hay fricción. Y esto dificulta la integración. Y luego lo que los políticos permanentemente de izquierdas están utilizando a veces a favor y otras veces en contra es el populismo. Se es populista cuando se intenta hablar de temas que son socialmente cómodos, porque no hace falta energía para asumirlos, porque evidentemente el populismo es lo que hace. Es decir, yo te doy un argumento que te es cómodo aceptar. ¿Por qué? Porque ese argumento no te supone ninguna energía. Eso es un populismo. Sin embargo, hay otros argumentos populistas que lo que llevan es al enfrentamiento. ¿Por qué? Porque las personas que lo escuchan no están dispuestas a aceptar esos argumentos simples, sencillos, que no requieren energía, pero que llevan de implícito asumir unos conceptos, unos argumentos que no estoy dispuesto a aceptar, porque llevan a cambio de mi vida, de mi futuro, de mi sociedad, de mi familia, de la gente que quiero. Además de esto, necesitamos pues hacer que las personas, los grupos sociales, puedan hablar, pero hablar en directo, no con traductor, es decir, no por medio de partidos políticos, porque los partidos políticos, como se ha demostrado con el líder inglés laborista, no está dispuesto a perder el caladero de votos que tenga entre una serie de grupos sociales que hay en esa sociedad, en ese país. Entonces, ¿cómo podemos llegar a resolver esto? Pues bueno, pues de alguna forma la justicia es la base para ese cambio político. La justicia entendida como un principio que trasciende las divisiones étnicas y sociales y lo que busca es la justicia, el equilibrio, abordar esas tensiones para conseguir que esas tensiones queden eliminadas por ese equilibrio. La libertad de expresión y el acceso igualitario a todas las plataformas para el debate y para aportar las ideas y para que las ideas salgan a flote es el primer paso para construir una sociedad justa. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que regular todo eso para los gobiernos políticos es muy difícil. Porque cuando critican al gobernante, el gobernante ve cómo se difunde la crítica a través de las redes sociales de forma imparable. No pueden hacer nada para pararlo. Sí, pueden censurar la red social o pueden ir contra el que ha escrito, el que ha difundido en la red social y darle un escarmiento legal. Porque evidentemente el poder político tiene recursos suficientes legales como para que un ciudadano que se sale fuera de la norma que el partido o que el gobierno está manejando, pues entre al redil por medio de un escarmiento legal. Porque al fin y al cabo no nos engañemos, es decir, cuando yo robo y me aplican la ley, lo que están buscando es un escarmiento legal. Es decir, que yo entienda que no debo robar, porque si me vuelven a coger robando, automáticamente me sancionarán, me castigarán, me meterán en la cárcel, me aplicarán la ley, porque eso es la situación. Tenemos que pensar que casi nos estamos yendo a conceptos filosóficos previos a la política, pues dentro del siglo XVI y XVII, cuando las monarquías estaban vigentes en Europa,
y se empezaba a crear un caldo de cultivo previo a lo que serían las democracias posteriores. Y la derivación más plausible que hubo en Inglaterra, que pasó de unos estados monárquicos, de un estado monárquico y con nobles que estaban al mismo nivel por medio de un parlamento que el propio rey, y que eso mismo también ocurrió en Aragón. Aragón tenía unas cortes. El rey era rey, pero sin embargo había unas cortes que ayudaban, legislaban, organizaban el territorio y la sociedad. Es decir, que estamos viendo la necesidad de algo que ya históricamente hemos podido comprobar en la Inglaterra medieval y también en el Reino de Aragón y la Corona de Aragón medieval. Las Cortes y su rey. El Parlamento inglés y su rey. Aragón e Inglaterra. Es curioso cómo necesitamos de nuevo esos cauces que en su día se dieron. Claro, los parlamentos en su momento, las Cortes en Aragón, estaban formados por nobles. Pero ahora mismo las redes sociales permiten que personas instruidas con conocimiento sean capaces de construir los argumentos, exponerlos y dirigir esos argumentos y forzar a las clases políticas a que tomen decisiones sobre esos argumentos. Que eso es precisamente lo que las clases políticas pues están más temerosas porque no saben si lo pueden llegar a hacer. Con todo esto, ¿qué es lo que podemos plantear? Bueno, pues podemos plantear una revisión de la regulación de las redes sociales. Pero claro, para garantizar la libertad de expresión es necesario establecer marcos regulatorios que no censuren, que no limiten la voz, sino que haya elementos previos suficientes para regular y proteger esa diversidad de opiniones. Y no hacerlo por medio de algoritmos, ni hacerlo por medio de leyes draconianas que nos posicionen más próximos de China como partido comunista y como país dictatorial que de una democracia con libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es solamente que yo pueda opinar con mi vecino. La libertad de expresión será algo más, que yo pueda escribir un panfleto y difundirlo, o que ese panfleto sea digital y lo pueda difundir. Por lo tanto, los partidos políticos deben desarrollar una capacidad de entender las redes sociales y la crítica si gobiernan o el apoyo del argumento si están en la oposición. Luego, los partidos políticos se deben aclarar de una vez con que este planteamiento de políticas migratorias donde uno ya no entiende si hay fronteras o no hay fronteras, pues se acabe definiendo. Porque no es normal que coincidan países como Estados Unidos, España, Italia, ¿sí?, donde entran inmigrantes por patera, tienen que cruzar 600 kilómetros y vienen y llegan. La cantidad de personas que se quedarán en el mar, que no habrán podido llegar a alcanzar, salvo que desarrollen la última milla porque los hayan llevado con un barco. Pero entendemos que esa situación no se va a dar porque habrá suficientes medios de vigilancia. Pero sin embargo en Estados Unidos han estado pasando miles de personas por las fronteras a pie y nadie les ha impedido nada. ¿Por qué nadie les impedía nada? Es un misterio. ¿O es que Estados Unidos puede ir cualquiera cuando antes conseguir una visa, un Green Pass de Estados Unidos era prácticamente el sueño americano? Y en Inglaterra, en las últimas Navidades, pues prácticamente han pasado por el estrecho pues más de 1.500 personas en unos días. Y si ustedes no se habrán pasado el estrecho con un ferry, pero desde luego cómodo no es pasar el estrecho con una barquita. Y sin embargo, las personas es algo tan vigente que hay miles de personas que están en la función. Y digo miles. Si a ustedes les parecerá poco 1.000 personas, pero 1.000 personas pasando por el estrecho hasta Inglaterra es impresionante.
En una barca normal, más de 50 personas no caben. Y no llevan nada. No les van a dar chalecos salvavidas, por si acaso. Es decir, que tenemos que plantear que esas políticas migratorias, que los partidos políticos tienen que desarrollar para que sea posible el que las culturas se acepten el hecho migratorio. Porque ahora en el fondo, hay una cuestión de duda si las sociedades europeas, todos los miembros de las sociedades europeas aceptan esas políticas migratorias y sobre todo si las políticas migratorias no están siendo utilizadas por los partidos políticos para algo más que para un hecho migratorio. Porque allí además podríamos añadir que el problema de Europa viene de atrás porque han tenido los partidos políticos una visión de míope con respecto al hecho de la natalidad. Ahora estamos en el invierno demográfico, pero carajo, ese invierno demográfico no ha llegado hoy, ha venido súbitamente. Llevamos años y aquí en España, Felipe González, ese señor que todo el mundo ahora mira con cara de hombre bonachón, ochentón, pues llegó a decir en los años 90 que no le preocupaba en absoluto la natalidad en España, que estábamos en 1,6, porque de fuera vendrían. Esto está publicado, esto se leyó en los periódicos españoles, está publicado en la hemeroteca. Es decir, que no estamos hablando de que no hayamos sido conscientes de la situación demográfica ahora, sino que hemos sido conscientes hace mucho, sobre todo los políticos. Luego, el hecho de la justicia. Es decir, yo dudo que se pueda considerar una sociedad suficientemente plausible, positiva y adecuada cuando uno lee que ha habido mafias organizadas para realizar estupro de mujeres en tema sexual, por no dar detalles, y que consideramos que eso es una sociedad justa. Yo creo que nadie lo podemos pensar si estamos medianamente formados y medianamente entendidos en el tema. Creo yo. Es decir, que es necesario que el principio de la justicia se vuelva otra vez a poner en pie. Es decir, hemos perdido, probablemente hemos trivializado tantísimo el término de justicia que creemos que establecer normas, órdenes regulatorias sobre el tema de taxas, de impuestos, creemos que eso es justicia. No. La justicia es un valor inherente a las personas y que las personas son las que dan el criterio de justicia a la sociedad. Y la justicia y el tratamiento de la sociedad en torno a la justicia no es el mismo en Europa que en Sudamérica, que en África, que en los países árabes, que en China, que en Tailandia, que en India. Es decir, cada sociedad tiene un tratamiento de la justicia. Que todos sabemos que la justicia británica llevó su justicia a India. Y eso ayudó en mucho al desarrollo de India como nación. Pero además de que ser la justicia un elemento de crecimiento civil y mercantil, es la justicia un elemento que construye sociedades sanas, posibles, adecuadas, donde los ciudadanos están de acuerdo en participar de forma pacífica y conveniente porque se sienten respaldados por ese elemento que todos comparten, que llaman justicia. La justicia, pues, es un elemento importantísimo y ese sistema legal debe ser imparcial y debe llevar a proteger los derechos de todos por igual. Por igual. Es decir, los que están tienen que estar protegidos de forma igualitaria. Otra cosa distinta es que, evidentemente, todos los que forman parte de esa sociedad estén dentro de esa sociedad por medio de cauces
legales establecidos. Debemos, pues, hacer que haya un liderazgo político y un cambio político en los partidos políticos. Líderes como Farage o Musk tienen un papel importante, pero porque ese papel importante es de líder y el líder lanza ideas que otros muchos pueden llegar a seguir. Y los ciudadanos, ¿qué papel jugamos los ciudadanos? Pues importantísimo, porque al final no nos engañemos, las sociedades las construimos los ciudadanos, no los políticos. Los movimientos sociales los hacemos los ciudadanos y las revoluciones las hacen los ciudadanos y los enfrentamientos los hacen los ciudadanos, es decir, las hacen las personas. Por eso es importante que haya un equilibrio en la sociedad que lleve a que los ciudadanos entiendan que la participación en esa sociedad está suficientemente justificada por la estructura política que se da a sí misma la ciudadanía. Por lo tanto, la libertad de expresión, la justicia, el liderazgo político, las decisiones de libertad de expresión, el reconocimiento de la diversidad, la construcción de puentes y vehículos de entendimiento son fundamentales para construir una sociedad en la que la libertad y la diversidad no sean ideales en conflicto, sino pilares de un futuro compartido. Hasta aquí la reflexión en torno a todos estos acontecimientos que hemos podido leer y escuchar y ver en las redes sociales fundamentalmente, dirigido a que las sociedades necesitan de una libertad de prensa y de expresión y sobre todo que los medios de comunicación informen adecuadamente de todo lo que sucede, porque es triste que para estar bien informado uno tenga que separarse de los medios de comunicación tradicionales y seguir redes sociales y gastar mucho tiempo para buscar el relato, entre comillas, más plausible y con más argumentos reales. Hasta la siguiente, aquí en Ona Ediciones. Gracias por seguirnos